Hoy marca el inicio de una nueva etapa en la que mostramos nuestro apoyo a Emily y Sharon. Mi esposo, Matthew, hizo este anuncio durante una llamada telefónica. Con su voz llena de emoción, me sorprendió la repentina declaración de Matthew, sintiendo que toda su atención estaba en Emily y Sharon, lo que me dejó sintiéndome descuidada y cuestionando la importancia de nuestro matrimonio. En respuesta, traté de forzar un tono alegre para hacerle saber que sus paquetes habían llegado y mencioné casualmente mi reciente mudanza a un nuevo lugar. Esta revelación dejó a Matthew momentáneamente sin palabras. Soy Elizabeth, una representante de ventas de 45 años en una empresa prominente. A pesar de las presiones y demandas de los clientes, encuentro mi trabajo gratificante y he desarrollado relaciones duraderas con muchos de ellos. Fuera del trabajo, mi vida es tranquila. A menudo paso los fines de semana en casa, con Matthew como mi familiar más cercano. Mis padres han fallecido y, aunque mis suegros viven cerca, nuestras interacciones son mínimas. A Matthew le gusta frecuentemente salir a cenar, a menudo invitando a su hermana Emily y a su hija Sharon. Inicialmente, su preferencia por pasar tiempo con ellas en lugar de conmigo causó cierto descontento, pero con el tiempo, he llegado a entender las razones profundas de sus elecciones. Emily y Sharon han enfrentado numerosos desafíos, viviendo en un apartamento pequeño y en mal estado tras el fracaso del negocio de mi suegro. Matthew se siente en deuda con Emily, quien lo apoyó financieramente durante su educación, permitiéndole graduarse a pesar de las difíciles circunstancias. Una vez que supe más sobre su situación y los sentimientos de obligación de Matthew hacia Emily, mi perspectiva cambió. Decidí abrazar la empatía y dejé de quejarme, dándome cuenta del deseo de Matthew de apoyar a su hermana y sobrina. Aunque a veces esto me deja sintiéndome sola, he llegado a aceptarlo como parte de nuestra vida compartida. La lealtad de Matthew hacia su familia se hizo aún más evidente cuando compartió que Emily estaba pasando por un divorcio y tenía la intención de mantener la custodia de Sharon. Emily siempre ha sido una presencia desafiante para mí, especialmente después de nuestro primer encuentro, donde criticó abiertamente mi apariencia y estilo. A pesar de esta complicada relación, los eventos recientes me han llevado a reconsiderar nuestra dinámica familiar y mi lugar en ella. A medida que Matthew continúa enfocándose en su hermana y sobrina, he resuelto apoyarlo en este compromiso, con la esperanza de que podamos mantener nuestro apoyo mutuo y priorizar la unidad familiar en medio de nuestras pruebas. Matthew y su familia decidieron pasar por alto el comportamiento grosero de Emily hacia mí, dejándome sin otra opción que soportarlo en silencio. Luego expresó sus planes de visitar a sus padres con más frecuencia, destacando la fragilidad de Emily en comparación con mi fortaleza y manifestando su preocupación por Sharon. A pesar del ligero ataque hacia mí, me contuve de discutir, entendiendo que el conflicto solo llevaría a Matthew a pasar aún más tiempo fuera de casa. Con el corazón pesado, solo pude despedirme. Como resultado, el tiempo que Matthew pasaba en casa disminuyó significativamente, a menudo no regresando hasta después de la medianoche durante la semana, y sus fines de semana se pasaban enteramente fuera, amplificando mis sentimientos de aislamiento. Regresar a un hogar oscuro y vacío solo confirmaba la ausencia de Matthew, profundizando mi soledad. En las raras ocasiones que estaba en casa, su comportamiento se volvía cada vez más exasperante. Un día, insistió sorprendentemente en que comprara un bolso de diseñador como regalo de inauguración para Emily, justificándolo al mencionar mi próximo bono. Cuestioné la necesidad de tal regalo, sugiriendo que debería ser su responsabilidad en su lugar. Esta sugerencia enojó a Matthew, quien insistió en que, dado que me había casado en la familia, era mi obligación extender tales gestos hacia Emily. Me dio una charla de 1 hora sobre la etiqueta familiar, concluyendo con un recordatorio severo para asegurarme de que Emily y Sharon recibieran un regalo después de que él se fuera, presumiblemente a la casa de sus padres. Lamenté en silencio la falta de gestos recíprocos de Emily a lo largo de los años. Unos días después, la llamada de Emily solo intensificó mis frustraciones. Esperaba un regalo de inauguración como si fuera algo natural, a pesar de que nunca había ofrecido similar amabilidad hacia nosotros. No pude contener mi irritación y señalé su falta de generosidad, incluso mencionando la ausencia de un regalo de bodas de su parte. Emily desestimó mis comentarios, justificando su comportamiento al afirmar que los miembros de la familia no necesitan intercambiar regalos. Incluso presumió sobre comprar un sobre para nosotros, a pesar de que estaba vacío, y tuvo la osadía de quejarse de nuestros recuerdos de boda. Reflexionar sobre el sentido de derecho y la falta de consideración de Emily me dejó sin palabras. Su actitud descarada durante nuestra boda, junto con sus quejas sobre la ausencia de regalos extravagantes, era frustrante. El comentario final de Emily subrayó su visión de mí como el miembro menos significativo de su familia.
esperando que yo atendiera sus caprichos sin cuestionar. Esta interacción destacó de manera contundente el desequilibrio en nuestra dinámica familiar, obligándome a enfrentar las expectativas que se me imponen simplemente por mis lazos matrimoniales. Me quedé completamente sorprendida por la audacia de Emily. Antes de que pudiera comprender completamente sus palabras, Sharon intervino, insistiendo en que le comprara una bolsa de una tienda exclusiva en la Quinta Avenida, riéndose despectivamente mientras colgaba. Sus exigencias me dejaron confundida e irritada. ¿Por qué se esperaba que yo soportara tales solicitudes desmesuradas? Mientras reflexionaba sobre la situación, me quedó claro que mi vida en casa se estaba deteriorando. Las visitas de Matthew se volvían cada vez más raras, y en las pocas ocasiones que regresaba, comenzaba a sacar dinero de mi billetera. A pesar de mis objeciones, él justificaba sus acciones alegando que como yo estaba principalmente en casa, no necesitaría los fondos, insistiendo en que los usaría para algo importante. Su desprecio por mis sentimientos y finanzas era agotador. La situación se intensificó cuando un mudanza apareció inesperadamente en nuestra puerta, alegando que estaba allí para recoger cosas de Matthew. Confundida y ansiosa, intenté explicar que debía haber un error, pero el mudanza insistió en que había recibido instrucciones específicas de Matthew. Abrumada por la llegada repentina de cajas, llamé a Matthew, solo para escuchar a Emily y Sharon riendo de fondo. La respuesta de Matthew fue asombrosa. Anunció que sus pertenencias habían llegado porque, de ahora en adelante, nosotros las estaríamos apoyando. Desestimó mi opinión de inmediato, mientras Emily me daba la bienvenida a este nuevo acuerdo, sugiriendo que debería estar contenta de cuidar a Sharon, ya que no teníamos hijos. La reacción de Sharon fue igualmente impactante, expresando su vergüenza por estar asociada conmigo. Atónita por la decisión unilateral de Matthew y la total falta de consideración hacia mis sentimientos, comencé a cuestionar el futuro de nuestro matrimonio. El siguiente comentario de Matthew solo avivó mi determinación. Mencionó que más artículos y muebles nuevos para Emily y Sharon estaban en camino y que necesitaría organizar todo antes de que llegaran. Ellos se quedarían en casa de sus padres hasta entonces, dejándome manejar el caos sola. La risa de Emily al pensar que yo manejaría esta situación por mi cuenta fue la gota que colmó el vaso. La falta de respeto y empatía de Matthew y su familia era evidente. Me quedé contemplando el futuro de un matrimonio en el que me sentía como un pensamiento secundario, esperando apoyar a personas que no mostraban gratitud ni preocupación por mi bienestar. La audaz exigencia de Sharon de un trato cuidadoso hacia sus pertenencias preciadas me llevó al límite, y me tentó a finalizar la conversación abruptamente con un cortante, «Está bien». Colgué rápidamente, sintiendo una mezcla de frustración y determinación. No había terminado la llamada cuando me puse en acción, lista para transformar mi situación. 2 semanas después, Matthew llamó, preguntando ansiosamente sobre los artículos adicionales y si había organizado todo. Su voz llevaba un toque de ansiedad, probablemente curioso sobre el estado de nuestro hogar. Con un tono forzado de alegría, respondí, sí, todo ha llegado, y me he mudado a un nuevo lugar, entregando la noticia con un tono deliberadamente optimista. La confusión de Matthew era palpable, su silencio atónito decía mucho. De hecho, el día que se programó la llegada de las pertenencias de Emily y Sharon, no perdí tiempo. Corrí a una agencia inmobiliaria local, insistiendo en encontrar alojamiento inmediato. A pesar de las dudas iniciales sobre los procesos habituales de mudanza y renovaciones, mi persistencia dio frutos. Me presentaron una residencia compartida solo para mujeres, con entrada segura, comodidades compartidas e incluidos los servicios, haciéndola inmediatamente habitable. Un servicio de limpieza y habitaciones amuebladas la hacían aún más atractiva. Al ver la última habitación disponible, decidí en el acto que era perfecta. La reacción de Matthew por teléfono fue de shock e incredulidad. No podía entender mi decisión de mudarme, insistiendo en que, como pareja casada, mis acciones eran ridículas y exigía una disculpa inmediata y un regreso. El pánico y la ira de Emily y Sharon de fondo solo sumaron al caos. Matthew, tratando de ejercer control, me amenazó con las consecuencias del divorcio, implicando que tendría dificultades para encontrar a alguien más debido a mi edad y apariencia. Sus crueles burlas intentaban menospreciarme, pero solo fortalecieron mi determinación. En un giro del destino, confronté a Matthew con el conocimiento de su aventura, sorprendiendo completamente. Su respuesta confundida confirmó mis sospechas, revelando que me había subestimado. A pesar de su traición y de su falta de respeto, mantuve mi postura, recordándoles la fuerza y la independencia que habían pasado por alto. Mi decisión de irme no solo se trataba de escapar de su toxicidad, se trataba de recuperar mi dignidad y comenzar de nuevo, libre de sus demandas egoístas y juicios severos.
Informé a Matthew que había contratado a un investigador privado debido a sus frecuentes ausencias, sospechando que podría estar involucrado en una aventura. Mis instintos resultaron correctos, ya que la investigación concluyó rápidamente en 5 días, descubriendo los encuentros diarios de Matthew con su amante después del trabajo. Los momentos en que decía que cenaba con Emily y Sharon eran solo una fachada para sus días libres. El investigador tomó numerosas fotos de Matthew y su amante, revelando su intimidad. No pude resistir compartir esto con una mezcla de diversión e incredulidad. La evidencia pintaba un cuadro claro de la decepción de Matthew, siendo el dinero que había estado sacando de mi billetera probablemente utilizado para financiar sus escapadas. Con pruebas fotográficas en mano, decidí divorciar a Matthew, planeando solicitar pensión alimenticia de él y posiblemente de su amante también. Le informé con confianza a Matthew sobre mis intenciones, incluso enviando una carta certificada tanto a él como a su amante en su lugar de trabajo para asegurarme de que su aventura se hiciera pública. Al visitar un bufete de abogados con la evidencia, incluso el abogado parecía sorprendido por el sólido caso en contra de Matthew. La respuesta de Matthew ante la inminente revelación estuvo llena de ira e incredulidad, especialmente al pensar que sus compañeros de trabajo descubrirían la aventura a través de las cartas certificadas. Las ansiosas preguntas de Emily sobre el estado de Matthew insinuaban sus motivos ocultos, ya que había anticipado vivir cómodamente de nuestros esfuerzos conjuntos mientras disfrutaba de un estilo de vida relajado. El silencio de Matthew frente a las preocupaciones de Emily y Sharon reveló su conflicto interno. No solo me había traicionado, sino que también había puesto en riesgo su seguridad financiera y sus relaciones personales. Le señalé a Matthew la probabilidad de su caída financiera, ya que el informe del investigador destacaba sus gastos extravagantes con su amante, incluyendo regalos lujosos que indicaban posibles deudas. Los gritos de Emily y Sharon ante esta revelación fueron fuertes y acusatorios, reprochándole a Matthew sus decisiones y expresando su desprecio. A pesar de las súplicas de Matthew por ayuda para lidiar con las consecuencias de Emily y Sharon, me mantuve firme en mi decisión de seguir adelante con el divorcio y exigir un acuerdo justo de pensión alimenticia. Enfaticé que necesitaba enfrentar las repercusiones de sus acciones solo, subrayando la urgencia de abordar el asunto antes de que la carta certificada expusiera la aventura en su lugar de trabajo. La frustración de Matthew era palpable, pero yo permanecí resuelta, concentrándome en asegurar un acuerdo justo y avanzar más allá de la traición y el engaño que había nublado nuestro matrimonio. Después de concluir la llamada con Matthew, decidí ignorar sus intentos posteriores de contactarme, bloqueando su número por completo. En mi mente, Matthew y Emily ahora debían enfrentar sus desafíos sin mi ayuda. Mi decisión de divorciarme de Matthew se volvió inequívoca, especialmente después de su reticencia inicial a proceder debido al estilo de vida que habíamos mantenido con nuestros ingresos combinados. La realización de que no podría sostener la misma calidad de vida con su propio ingreso parecía impulsar su resistencia al divorcio. Sin embargo, armada con evidencia irrefutable de su infidelidad, afirmé firmemente mi negativa a considerar cualquier noción de reconciliación y amenacé con acciones legales si continuaba oponiéndose al divorcio. Finalmente, Matthew cedió y firmó los papeles de divorcio. Con el corazón pesado, busqué pensión alimenticia de Matthew y perseguí una compensación por angustia emocional de su amante. Mi abogado me ayudó a determinar cantidades justas para el acuerdo. Sorprendentemente, la amante de Matthew pagó rápidamente su parte, habiendo pedido prestado dinero a sus padres después de contarles la situación. En contraste, Matthew encontró la carga financiera abrumadora y solicitó repetidamente una reducción, lo que yo negué firmemente. Durante nuestra reunión con el abogado, incluso sugerí incluir el dinero que había tomado de mi billetera en el acuerdo, lo que lo dejó visiblemente inquieto. Al final, Matthew aceptó el acuerdo tal como estaba. Tras las repercusiones, tanto él como su amante renunciaron a sus trabajos, ya que su aventura se volvió pública, probablemente catalizada por la entrega de los documentos de divorcio certificados. Los orígenes de esos sobres provocaron un gran chisme en la oficina, creando una atmósfera incómoda para Matthew, quien finalmente decidió dejar su puesto. Ahora, lucha por conseguir un empleo estable debido a su edad y se encuentra lidiando con gastos de vida, pagos de pensión alimenticia, obligaciones hipotecarias y deudas acumuladas por su aventura a través de trabajos temporales. Ocasionalmente, mensajes de Matthew llegan a través de mi abogado, llenos de remordimiento y súplicas de reconciliación. Reconoce sus errores y expresa lo difícil que se ha vuelto la vida, deseando haber anticipado las consecuencias de sus acciones. A pesar de estos mensajes, mi resolución se mantiene inalterable. Estoy enfocada en reconstruir mi vida y dejar atrás un capítulo que, aunque doloroso, me ha otorgado una nueva independencia y fortaleza. Matthew,
abrumado por el arrepentimiento. Se derrumbó en llanto frente al abogado, lamentando cómo debería haberme tratado mejor. Su realización llegó demasiado tarde, y ahora se encuentra en una situación desesperada, una situación que comparten Emily y Sharon, quienes continúan viviendo con él a pesar de sus problemas financieros. He seguido adelante, bloqueando su número para cortar todos los lazos. De manera inesperada, una llamada de Emily logró pasar. Su número fue desbloqueado, lo que me llevó a contestar con hesitación. La súplica inmediata de Emily por ayuda reveló que ella y Sharon estaban luchando junto a Matthew, enfrentando el inminente corte de sus servicios y escasez de alimentos. Su voz cansada transmitía desesperación, pero mi decisión se mantuvo firme. No tenía la obligación de rescatarlas de las consecuencias de sus propias acciones. Le sugerí a Emily que buscara trabajo, recordándole que era capaz de trabajar. La intervención de Sharon, criticándome duramente por no ofrecer apoyo a pesar de mi estabilidad financiera, fue audaz. Incluso exigió que las acogiera, una idea que me pareció totalmente absurda. Dejaré claro que mi divorcio de Matthew significaba que eran extrañas para mí, y no quería más contacto. La reacción de Sharon fue una mezcla de ira y sentido de derecho, pero yo me mantuve firme, terminando la llamada y bloqueando de inmediato el número de Emily otra vez, decidida a distanciarme permanentemente de su caos. Sus luchas, aunque desafortunadas, fueron consecuencias de su propia creación. Había comenzado un nuevo capítulo, mudándome del alojamiento compartido no por necesidad, sino para dar la bienvenida a un nuevo compañero en mi vida, un perro que conocí en un evento de adopción. Este perro, a diferencia de otros, parecía elegirme, cruzando miradas conmigo en un momento que se sintió destinado. Después de varias visitas y un vínculo creciente, adopté al perro, lo que requería mudarme a un apartamento que aceptara mascotas. Los perros ofrecen lealtad y alegría que las relaciones humanas a veces no logran proporcionar. Mi nuevo hogar ahora está lleno del amor incondicional de mi perro, que responde con entusiasmo a mis llamados. A pesar de los desafíos de la vida, ya no los enfrento sola. Juntos, mi perro y yo esperamos un futuro de apoyo mutuo y progreso, dejando atrás el pasado y su tumulto. Gracias por ver. Espero verte nuevamente en el próximo vídeo. Sigue asombrado.